Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata, oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió, apesadumbrado, el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuerte con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones. Y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido, yo que era feliz y querido cuando era poderoso? Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos gobernantes y muchas personas pareciera que tuvieran una especie como de rivalidad contra Dios, una especie como de miedo contra Dios. Cuando Jesús nació, Herodes sintió muchísimo miedo porque a Herodes le avisaron que había nacido el rey de Israel. Y en ese momento Herodes era el rey. Él pensaba que había nacido un hombre que lo iba a derrocar. Y siente miedo y por eso busca la manera de poderlo matar desde que era un bebé. Es como si en el fondo los seres humanos temieran que Dios viniera como a arrebatarnos algo que nos pertenece, como que Dios fuera celoso, como que Dios no quisiera que nosotros tuviéramos ciertas cosas o que ocupáramos ciertos puestos. Y entonces cuando se ve a Dios como un rival, los seres humanos toman la decisión de pretender acabar con todo lo que sea de Dios en la tierra, con todo vestigio de Dios en la tierra. Pretenden acabar la fe de los hombres, la fe en los seres humanos, y de arrasar con todos sus lugares de culto público. La fe siempre ha tenido muchos enemigos desde los inicios de la humanidad. Siempre. La fe se ha convertido para muchos tiranos en una especie como de fantasma amenazante para sus intereses. Por eso los judíos fueron perseguidos muchas veces. Los cristianos
han sido perseguidos muchas veces. Los primeros 3 siglos del cristianismo, los primeros 300 años, fueron años de muchísima persecución, de muchísimo muerto. Los emperadores romanos buscaban toda la forma posible de poder acabar con la fe, de poder arrasar con la fe. Las ideologías comunistas en Rusia, en los países que llamaban en aquella época la cortina de hierro, buscaron acabar con todo vestigio de fe y prohibieron la religión públicamente y prohibieron los cultos públicos a Dios. Y fíjense que aquí estamos de pie. No ha habido una sola nación, no ha habido un solo gobernante que sobreviva a la fe. Al final, todos los seres humanos mueren y la fe subsiste por muchos muertos que haya puesto la fe. Los muertos podrían contarse por miles o por millones, pero ahí está, porque allí donde matan a un creyente aparecen 10. Por eso Tertuliano, un escritor antiguo, decía que la sangre de los mártires es semilla para los cristianos. Allí es donde se derrama la sangre de alguien que muere por su fe. Esa sangre sirve para que muchos otros empiecen a creer. Y por eso, al final uno tiene que descubrir con sensatez que si uno fue un perseguidor de la fe, o que si uno quiso acabar con la fe en algún lugar, fue haber cazado inútilmente una pelea contra Dios. Y que a Dios ningún ser humano lo va a vencer por mucho poder que tenga en la tierra. Eso fue lo que le pasó a Antíoco, que después de haber perseguido tanto a los judíos, después de haber hecho matar tanta gente, lo hemos estado leyendo durante toda esta semana en el libro de los Macabeos, después de haber destruido incluso el templo, después de haber buscado todas las formas de que la gente dejara de rendirle culto a Dios para rendirle culto a Él, fíjense, Antíoco dice al final del texto de hoy, en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 6, dice: el sueño ha huido de mis ojos y estoy triste. Está hablando de Antíoco, perseguidor de los judíos en aquella época. ¿A qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice a todos los creyentes, robando todo el ajuar de plata y el oro que había en el templo, y enviando gente al exterminio sin motivo. Reconozco que me he equivocado y que por esto me vienen todas estas desgracias. Muero de tristeza. Esa fue la forma como Antíoco, un rey que persiguió creyentes, terminó. Arrepentido, triste, reconociendo que hizo lo que nunca debe haber hecho, ponerse a cazar pelea contra Dios. Y creo que Antíoco de alguna manera puede volverse iluminador para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí, que sin tener el poder político que él tenía, sin ser gobernantes de una nación como él lo era, muchas veces nos hemos puesto a cazar pelea contra Dios. Y uno puede llegar a cazar pelea contra Dios por muchas cosas, porque considera que Dios le quitó a uno algo que a uno le pertenecía, porque uno considera que Dios no le dio algo que uno quería, porque uno considera que Dios lo está castigando a uno, tal vez por algún mal comportamiento. Eso es ponerse uno a cazar pelea, y esa pelea es inútil, porque está peleando usted contra quien no debe. Porque si alguna pelea uno tiene que cazar,
Es una pelea contra sí mismo, contra uno mismo. Porque el enemigo no es Dios. El enemigo somos nosotros en la forma de concebir las cosas, en la manera obstinada como de pronto quisiéramos conseguir las cosas, la manera equivocada como pensamos que deberían ser las cosas. Es que ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios es la gran tarea, pero eso no siempre es fácil. Ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, no lo contrario, el pensamiento de Dios al pensamiento nuestro. Pensar más como Dios piensa a tratar de que Dios piense como nosotros pensamos. Muchos escritores, autores, artistas, gente importante, ha causado pelea contra Dios. Todos han muerto y Dios sigue vivo, muy vivo. Y aquí estamos. Y siempre habrá alguien, se los he dicho esta semana, que busque la manera de poderle a usted arrancar lo que de Dios haya en su corazón. Eso es ponerse a cazar pelea. Cuando en la familia alguien intenta destruir la fe de los que en casa son creyentes, eso es cazar pelea inútil. Imagínense ustedes uno llegar al extremo de la soberbia, de considerar que a Dios lo puede vencer. A Dios no se le vence sino únicamente rindiéndose. Fíjense esa paradoja. Vencer a Dios rindiéndose delante de Él. Como lo hizo Jacob, que el libro del Génesis nos narra que después de haber huido de su hermano que lo iba a matar, Jacob estuvo toda una noche peleando contra un ángel del Señor hasta que finalmente se rindió. Y al ser humano rendirse delante de Dios, vence, pero no vence a Dios, se vence a sí mismo. Porque esa es la lucha nuestra. Porque nosotros caminamos por el mundo muy envalentonados, muy gallitos de pelea, muy bravucones. Y nosotros pensamos que podemos andar armándole pelea al que sea. Y si tenemos que armarle pelea a Dios, pues le armamos pelea a Dios. Es que yo me enfrento al que sea, dicen muchos. Yo no le tengo miedo a nadie. Eso es pura bravuconada. Eso es prepotencia. Y uno puede ser muy bravucón, muy gallo de pelea, pero con Dios no se ponga a pelear. Que usted experimente dolor por algo, eso es válido, pero que se ponga a pelear inútilmente por ese dolor que tiene, eso no tiene sentido. Porque nuestro enemigo no es el Señor. Está buscando enemigos por donde no es. Él no es nuestro enemigo. Él no es el que viene a destruirnos a nosotros. Él está a favor nuestro, Él es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Cuando alguien muere o aparece la enfermedad, Dios no es nuestro enemigo. Con Él no es que hay que pelear. Él es aliado en la enfermedad, Él es aliado en la muerte, nuestro aliado. No sea que al final nos toque morir derrotados y tristes, como Antíoco. Derrotados y tristes. Saber que no pudimos vencer y que terminamos muertos llenos de amargura
y de tristeza. Así lo expresa Antíoco. Fíjense, muero en tierra extranjera, lleno de profunda tristeza. Reconozco que me equivoqué, me puse a mandar a matar gente, a saquear templos, a pelear contra quien no debía. Dios no es nuestra amenaza. Dios no viene a quitarle a usted reinados, Dios no viene a quitarle a usted autoridad. Dios no viene a apropiarse de nada. Dios no viene a robar nada. Dios no viene a usurpar nada. No busquemos enemigos por donde no los hay. Dios no es nuestro enemigo. Es aliado en la batalla. Amén.